Queridos amigos, sean bienvenidos a este su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Desde luego, agradecemos su participación constante en estas transmisiones en vivo. Saben que ustedes son lo más importante y por eso déjennos en la caja de comentarios todas sus preguntas, que les daremos pues respuesta oportuna con nuestro invitado de lujo. Tenemos un gran tema, un tema que seguramente a más de alguno les va a parecer familiar. Entonces, pónganse cómodos y disfruten de algo muy suave como un buen café. Y desde luego agradezco como siempre a las alianzas que hacen posible estas transmisiones continuas. La están viendo en su pantalla, tanto la Editorial de México Jus Literatus, donde van a encontrar excelentes títulos de actualidad, innovadores y por supuesto que sean de utilidad para la academia, al igual que Yacún Flores, a través de su sitio web www.yacunflores.com. Van a encontrar excelentes regalos para las personas que más quieren y estiman. Bueno, pues sin más, vamos para allá. Queridos amigos, lo habíamos dicho desde hace tiempo, pero es todo un rockstar, mi querido amigo. Está con nosotros el buen amigo y maestro Marco Antonio Peña Barba. Él es socio de Peña Briceño, Peña Barba, Abogados. Y vamos a tratar un gran tema, conflictos por la tierra. Fíjense bien lo sofisticado del tema, pero a lo vez lo importante que es análisis de las incidencias en ilícitos y artilugios para despojar a los verdaderos propietarios de sus bienes y consejos de cómo revertir toda esta situación tan abominable. Créanme que lo es. Bienvenido, mi querido Marco Antonio. Muchas gracias, Rodolfo. Un placer saludar a tu audiencia. Quiero decirles que acabas de decir la palabra idónea para nuestro tema: sofisticación. Eso es lo que al día de hoy vemos de parte de los delincuentes, que tienen una verdadera industria en esto de robarse tierras. Perdón la palabra llana. El robo no es, digamos que técnicamente, la palabra idónea para cuando alguien se hace de una propiedad ilícitamente. El robo es de bienes muebles, el robo es de que te roban tu dinero, tu cartera. En este caso hablamos de elementos técnicamente de nombre distinto, pero aunque todavía no vamos a entrar en el tema, esto de la sofisticación de los grupos delincuenciales para hacerse de tierras de manera ilegítima es cada vez, desde el punto de vista más técnico, han avanzado ellos mucho jurídicamente, cada vez hacen planteamientos más difíciles de revertir, y eso es lo que quisiéramos platicar el día de hoy, Rodolfo. Es que es muy importante, lo platicábamos antes de comenzar, y bueno, ¿qué sería este programa Coffee Law sin mostrar el cafecito de aquí del icónico Hotel Francés, importante en la vida de los tapatíos para el mundo? Pues es un buen café, queridos amigos. Y lo importante aquí en este tema es iniciar por el ABC de las cosas. Sabemos que en la actualidad la alza en el robo de personas, suplantación de identidad, qué grave, y como diríamos coloquialmente, es como el pan nuestro de cada día. Pero nosotros pensaríamos que solamente es ante una instancia que te saquen un duplicado de tu credencial de lector, pero encaminado a este tema, vemos que pueden sacar documentos oficiales de cada una de las instancias para quitarte el terreno, que es tuyo, al final de cuentas. O sea, yo quisiera que pudiéramos fundamentar la base de este tema, mi estimado Marco. Claro que sí, Rodolfo. Mira, me gustaría comentar desde el punto de vista así informal algunos de los casos que hemos tenido nosotros en nuestra firma de abogados y que pues nos preocupan como ciudadanos, pero también nos hacen estudiar desde las diferentes materias que puede verse un conflicto de tierras para efecto de poder revertir los daños que se hacen por estas verdaderas industrias del delito y de la ilicitud. Mira, bien dijiste hoy respecto de la incidencia o el alza en las incidencias de suplantación de personas. ¿Qué significa esto? Mira, el día de hoy en uno de los diarios de mayor circulación salió una nota respecto de que durante el año de 2020 se dieron aproximadamente 10 suplantaciones por día de persona. Ojo, esos son los que están denunciados, Rodolfo. Hay cientos de suplantaciones que no se denuncian, pero desde el punto de vista de la nota lo tocaban para robar, por ejemplo, sacar créditos bancarios
obtener el dinero ilícitamente, suplantando la personalidad de un tercero. Ejemplo, Rodolfo. Tú, Rodolfo, tienes un buen historial crediticio. Yo, Marco Antonio, tratando de hacer un acto ilícito, voy al INE con mis artilugios, saco una credencial de lector en donde venga tu nombre, pero va a venir mi foto, y con esa intento obtener lucro para mí o para terceros. Eso es de lo que se trata la nota del día de hoy del periódico. Sí. Ahora bien, ¿cómo están haciendo estas bandas de criminales para poder llevar este tipo de artilugios a obtener tierras ilegítimamente? Te pongo un ejemplo. Voy a hablar primero de las personas morales, las empresas, las sociedades mercantiles. Cuando son propietarias de una tierra, como todos sabemos, la persona es un solo caparazón, la persona moral es un caparazón, y en la panza del caparazón pueden ir incluyéndose bienes o derechos, entre los cuales puede ser propiedad de tierras. Lo que vimos un caso muy interesante en donde la administradora general única de cierta persona moral era una persona física normalita. Ejemplo, Rodolfo, imagínate que tú tienes una sociedad que se llama Coffee Law, Sociedad Anónima. Y tú eres el representante de Coffee Law, Sociedad Anónima, porque eres el administrador general único. Yo, Marco Antonio, como dijimos, suplanto tu identidad, obtengo un INE, luego con ese INE voy al registro público de la propiedad y busco que me den una copia certificada del documento donde está la propiedad de tu persona moral. Es decir, suponte que eres dueño de este hotel tú. Voy al registro público, pido que me den una copia certificada de esta propiedad. Ahí va a aparecer que está a nombre de Coffee Law y que el representante eres tú. Y luego voy a otro registro, que es el registro público de comercio, y pido que me den copias certificadas de toda la historia corporativa de Coffee Law SADCB. Así ya tengo yo la representación de que Rodolfo es el administrador y tengo los documentos que comprueban que Coffee Law es el propietario. Y tengo una INE en donde dice con mi foto que yo me llamo Rodolfo Guerrero. Así voy y vendo o comercializo el inmueble, ya sea que sea de a de veras, es decir, que voy y pongo a un pobre tercero que caiga en mi artilugio y se lo vendo en verdad, o ya sea que me pongo de acuerdo con otros que son miembros de mi banda y se lo entrego a una persona diferente, aunque no haya flujo de dineros. Así hemos visto casos cada vez más comunes en donde cuando el verdadero representante legal se da cuenta que ya el bien no está a su nombre, al nombre de la persona moral, sino a nombre de un tercero, es cuando entonces vienen los problemas. Y cuando llegan a su bien, pues resulta que ya está ocupado por un tercero o incluso hay más de una compraventa a la postre. Eso es uno de los ejemplos que más hemos tenido en nuestra experiencia profesional. Déjame no decir ahorita los formatos de cómo revertirlos, porque al final todos los artilugios que hemos visto tienden a resolverse casi de la misma manera, por lo que englobaré los formatos para resolver estos tipos de procedimientos al final en una reflexión. Es muy importante, a ver, recapitulemos. Varias instancias son pues tan abiertas y no de una forma positiva, de una forma realmente negativa, en donde cualquier persona, y lo voy a calificar así, mañosamente, alevosamente, se aprovecha de lo que tiene y de la ignorancia de otras personas y de la propia institución que carece de parámetros de seguridad informática, seguridad en su eje tradicional, y saca todos estos documentos para hacer lo que quiera después con una persona física y a su vez su relación con una empresa. Así es. Yo me imagino aquí también la situación en lo que tiene que ver con como tú dices, con el SAT.
Porque, o sea, el SAT no te va a ayudar. No, no, claro que no. Sí, claro, porque te vas a quedar tú al final de cuentas a lo mejor con un impuesto que tendrías que pagar. Exactamente. Es correcto. Pero bueno, al final de cuentas los actos nulos no pueden tener efectos jurídicos. Y entonces una vez que el propietario real, la persona moral y su representante se den cuenta de esto, lo que tiene que hacer es anular absolutamente el acto y pues hacer partícipe de esta anulación al SAT para decirle, a ver, yo no generé un impuesto y no puede un acto nulo tener una consecuencia jurídica, ¿no? Bueno, te voy a platicar otro tipo de artilugios que están haciendo, otra vez en personas morales. Acabamos de vivir un caso en donde una persona moral tiene 5 socios. Ok. Unos delincuentes fueron al registro público del comercio y preguntaron quiénes eran los socios de esa persona moral. Se enteraron y los nombres de los 5 socios que aparecían en la constitución de la persona moral. Luego falsifican un acta en donde supuestamente esos 5 socios toman en Asamblea General de Accionistas la decisión de dar un poder para actos de dominio sobre uno de los bienes. Luego se designa como persona encargada de ir a protocolizar esa asamblea al mismo apoderado. Se llama delegado para efectos de protocolización y va ante un notario y le llega con todos los documentos corporativos de la sociedad, más 5 identificaciones falsas del INE, más los documentos que comprueban la propiedad del inmueble para que le protocolicen el poder para actos de dominio a esta persona. Bueno, pues esta persona, una vez que hace todos estos actos, se esperó un tiempo a ver qué reacción tenían los verdaderos propietarios. Todavía no lo vendía, solo había un poder para actos de dominio y estaba registrado el poder para actos de dominio. Todavía no tomaba la posesión, solo estaba viendo a ver qué sucedía. Pasan 15 días sin que nadie se diera cuenta de que estos movimientos se habían realizado y ahora sí va y toma la posesión material de la finca. Una vez tomada la posesión, empieza él a vender el inmueble y resultó que llegó un tercero y pues con el poder para actos de dominio le vende a ese tercero la finca. Déjame decirte además que dentro de esta sofisticación, el apoderado sacó una cuenta especial bancaria y el poder decía que ese apoderado podría cobrar el monto de la compraventa y tal cual el comprador depositó en una cuenta bancaria con un poder que eso autorizaba y claro que estaba siendo víctima de un fraude, un fiasco. Y entonces aquí sucede que hay una persona delincuente que tiene 2 víctimas diferentes. Una primera víctima es una sociedad más sus accionistas. Una segunda víctima es este tercero que llegó y compró. Y él hace la transacción, sale del medio y deja un conflicto muy importante sobre las tierras. No, pues nada más, oye. Y se me viene a la mente en este momento cuántas fincas, cuántos terrenos, cuántas propiedades están de alguna manera no tan atendidas como se debiese por los dueños y de repente ven que hubo usurpación. Exactamente. Y digo, ¿y ahí cuál es el consejo a seguir para el particular que nos está viendo y escuchando? Que son varios. Por supuesto. Mira, el primer consejo es cuida tu tierra. Claro. Las posesiones son un derecho constitucional y las propiedades. Nuestra norma fundamental, la Constitución General de la República, protege las posesiones, propiedades y derechos de las personas. Por lo tanto, el Estado debería ser el encargado de darnos a todos la protección suficiente. Sin embargo, hemos visto que desafortunadamente a veces las instituciones se ven rebasadas. Por lo tanto, le corresponde a cada uno, como ciudadano, estar enterado de lo que sucede en sus predios. Cada vez es más peligroso tener una casa abandonada, un predio abandonado. Es bien importante, este tipo de delincuentes requieren de la posesión material de la cosa.
casi nunca van a hacer este tipo de artilugios si está ocupada o si está cuidada la cosa. Ellos buscan el factor sorpresa y para eso buscan los lugares que se encuentran abandonados. Entonces, el primer elemento es cuida tu predio. ¿Y cómo cuidas tu predio? Es importante buscar a alguien que te dé noticia inmediata de lo que está sucediendo. Puede ser un velador. Hemos tenido casos de nuestros clientes que contratan seguridad privada con rondines, tienen una serie de circuitos cerrados para identificar al instante cuando se les están metiendo. Y entonces el primer gran consejo es cuida tu bien. El segundo consejo es estate al pendiente de tus registros públicos. El registro de tu bien en el registro público de la propiedad y el registro de tu sociedad en el registro público de comercio. Como su nombre lo dice, son registros públicos, cualquiera los puede ver. Por lo tanto, el registro público de comercio es súper sencillo a través de un programa de internet de la Secretaría de Economía que se llama el SIGER o Sistema Integral de Gestión Registral, que te permite al instante estar viendo si hay algo raro registrado en tu persona moral. Y el registro público de la propiedad tiene la posibilidad de computadoras al público en general, en donde tú le pones los datos necesarios como el folio registral y aparece si ha habido algún movimiento registral en tu bien. Entonces, esos elementos te van a dar la oportunidad de si algo sucede raro, pues inmediatamente estés al pendiente para revertirlo. Tercero, hemos visto, y varios clientes nuestros lo han hecho, que ponen letreros gigantes que dicen, esta propiedad no se vende. Cualquier informe sobre este inmueble, favor de reportarlo al teléfono tal. La gente no es tonta. La gente cuando le están vendiendo un inmueble y ve un letrero de esas características, hombre, lo primero que hace es hablar para ver si lo que está comprando es producto de un delito. A nosotros mismos nos ha pasado hace poco en Puerto Vallarta, nos querían robar una finca nosotros así. Y pusieron un letrero de se vende pensando en que no estaba cuidada la finca. Gracias a que nos dimos cuenta, porque teníamos una persona que quitó ese letrero y puso uno de se renta, que era de veras. Y la persona llegó a comprar el inmueble y vio que ya no estaba el de se vende, estaba el de se renta y marcó y pues nos llegó la llamada. Nos dijo, oye, me están vendiendo este bien, ¿es cierto? Claro que no. ¿Qué artilugio iban a utilizar? No lo sabemos, porque hasta ahorita no había nada registrado. A lo mejor estaban haciendo una suplantación de persona del propietario, persona física. No lo sabemos. Ahorita estamos en esa investigación apenas. Pero bueno, esos son algunos de los consejos para poder proteger previamente tu propiedad. Ahorita te platico unos más, nomás me gustaría hasta ahorita ver si todo está claro, si tienes alguna duda. Mira, de parte de la audiencia, y estoy monitoreando, no crean que estamos perdiendo de alguna manera la atención a nuestro invitado. Son puros saludos hasta el momento, ¿no? Nos están viendo de Ciudad de México, también de la UNAM. Entonces, aquí una de las cosas que surgen como duda es, sabemos que las instituciones bancarias no han sido las más idóneas para hablar del tema de ciberseguridad. Esto lo sabemos cuando una persona descubre que te llamaron como si fuera la institución bancaria. Tomaron los datos con las mismas operadoras como si lo hiciera la misma institución bancaria y al final descubres que tienes 4,000 pesos menos en tu cuenta, ¿no? Por decir una cantidad. Se han dado casos hasta de más de $500,000 pesos, ¿no? Así es. Y eso no te lo va a resarcir el banco, no va a responder nadie. Así es. ¿Cuál es la forma, tú como abogado, cuando te llega un particular también para decir, pues tenemos que hacer esto, ¿no? Así es. Fíjate que hasta ahora los criterios de los tribunales se han enfocado bastante todavía en las formas mecánicas del robo de este tipo de documentos. Mira, a la Corte le costó tiempo en la evolución jurisprudencial llegar a un criterio uniforme respecto de los cheques. Y déjame pensar ahorita en los cheques. Yo sé que tu pregunta está específicamente dirigida hacia los robos cibernéticos. Pero quiero empezar con el tema de los robos mecánicos porque le costó trabajo a la Suprema Corte llegar a un consenso.
Lo primero, la típica era los robos en tarjetas bancarias y en cheques. ¿Cómo le hacían? Respecto a las tarjetas bancarias, ellos obtenían los datos a través de la tarjeta de crédito y posteriormente las duplicaban las tarjetas de crédito y con esa pasaban tu tarjeta de crédito y firmaban con una firma o que se pareciera o la intentaban hacer igual. Otra fórmula también era te robaban tu cartera y utilizaban tu tarjeta bancaria, pasaban en tiendas de conveniencia o tiendas de autoservicio o tiendas grandes como las que todos conocemos y sacaban pantallas, juegos de video, etcétera. Lo que hacían era se distribuían varias personas y en un mismo ratito te pasaban 300, 400 mil pesos en productos para luego ellos venderlos. En el tema de los cheques igual, te sustraían tu chequera, ya fuera con acto de violencia o subrepticiamente, y luego arrancaban los cheques necesarios, los llenaban y firmaban los cheques. Y así tuvimos cientos de juicios. ¿Cómo terminó resolviendo la Suprema Corte de Justicia? Sí. Dijo, primero vamos a analizar el tema de la firma, porque ¿qué hacían todos los particulares? Llegaban, demandaban que se anularan esos pagos hechos a terceros por los robos y le solicitaban al juez que se hiciera una prueba pericial de que la firma que calzaba el documento no era la firma que originalmente existía por parte del propietario. La primera parte, como se ganaron todos los litigios, o muchos de los litigios, era porque los bancos no tenían un verdadero soporte documental de los cheques. Por lo que el particular le decía, juez, pídele al banco que me traiga el original. Así es. Para poder hacer el cotejo con la firma. Y si no me lo trae, que se tenga por cierta la falsedad de la firma y por ende, como consecuencia, la nulidad del pago. Y así se ganaron muchos asuntos, porque el banco no tenía, perdón la redundancia, un banco documentario sobre los cheques. Pero luego lo entendió muy bien la institución financiera y dijo, tenemos que guardar todos los cheques, sobre todo los complejos. Claro. Y entonces lo siguiente es que empezaron ellos a proveer de los cheques en original o de los vouchers en original de las tarjetas para que se pudiera hacer el cotejo. Pero entonces la Suprema Corte de Justicia dijo, a ver, en términos de las circulares bancarias, hay un cajero que es el que tiene en ese momento el cheque y lo que hace es abrir en su pantalla un registro de firmas. Se llama tarjeta de registro de firmas. Entonces, lo que hace el cajero es ver si se parecen. Ahora bien, el cajero no es un perito. No le puedes pedir al cajero que tenga los conocimientos en grafología, grafoscopía y documentoscopía para saber a ciencia cierta si la firma es o no. Y tú sabes que todos los que firmamos dejamos una huella especial en nuestra firma, pero eso solo lo puede conocer alguien experto, un perito en la materia. Entonces la Suprema Corte de Justicia dijo, para que se ganen este tipo de juicios, tiene que ser tan evidente la diferencia entre una firma y la otra, que cualquier cajero debería de haberse dado cuenta mediante una observación de lo que se denomina el ojo desnudo, es decir, a la vista. Porque si el peritaje es que no es la firma, porque se aclaró que los detalles de cada una de las firmas son distintas, o sea, no es suficiente porque se requiere un perito para llegar a esa conclusión. Por lo que el peritaje tiene que ser en el sentido de que a la vista cualquier persona con conocimientos de la industria de las finanzas como un cajero debería de haberse dado cuenta de la diferencia entre una firma y otra. Totalmente. Eso redujo brutalmente el espectro de asuntos que se ganaban o se perdían. Conclusión, así fue durante toda la quinta, sexta, séptima, octava y novena época. Hoy, en la 10ª época de la Suprema Corte, creada a partir de la reforma constitucional del año 2011, las novedades de la ley de amparo,
ahora la Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales tienen un nuevo reto. ¿Por qué? Todos sabemos que hoy por hoy, en lugar de tener una firma grafológica en tus documentos y en tus entregas de dinero, hoy se hace a través de una firma electrónica. ¿Cómo funcionan las firmas electrónicas? Digo, estoy aquí ante el máster sensei de la tecnología. En materia jurídica yo no creo que haya alguien que conozca más que tú, pero para efectos de mi ejemplo voy a poner rancheramente lo que tengo entendido. Primero, existen los famosos tokens y esos tokens lo que hacen es dar un elemento de seguridad respecto a los diferentes, a los datos proporcionados. Ese token genera una certeza de que cada vez, en cada movimiento, al momento en que le vas a picar te aparece un numerito que tienes tú que referenciar en tu transacción. Nosotros no hemos visto hasta hoy que haya habido delitos con tokens. ¿Qué sí hemos visto? Que haya contadores públicos de empresas que aprovechándose de la situación utilizan el token para hacer las cosas mal. Eso sí lo hemos visto. Pero que un hacker haga actos para maliciar los tokens, no lo hemos visto. Lo que hemos visto es que te mandan un correo, que ese correo tiene un virus malware que se mete en tu computadora y que genera que en tiempo real, mientras tú estás comprando en internet, alguien en el otro lado del mundo está viendo en tiempo real tu pantalla. Y en el momento en que tú presionas los documentos o los elementos necesarios para tu cuenta bancaria, para una transfer, en ese momento ese hacker puede utilizar esa misma información para hacer actos ilícitos. En ese caso el problema se llama de prueba. ¿Por qué? Porque el hacker sí va a utilizar tu firma electrónica consistente en unos numeritos. De nada le sirve al juez, en caso de que esto llegue a un tribunal, que por ejemplo tú, Rodolfo, compraste en Guadalajara desde una computadora en Guadalajara con un IP de Guadalajara, que sabemos que el IP es como el domicilio cibernético que identifica dónde estás y quién eres. Y entonces Rodolfo, con una IP de Guadalajara, con una computadora desde Guadalajara, conectado a un internet de Guadalajara, hace la compra. Y utilizan al mismo tiempo con una IP en Rusia, con una computadora en Rusia, pero los mismos números que solo en principio tú sabes. Le das al juez toda esta prueba y el juez va a decir, pues yo cómo sé que no le hablaste a tu primo, que está en Rusia, y le dijiste, tú compra allá y yo compro aquí, para tratar de hacer una prueba preconstituida. Así es. Por lo tanto, el juez dice, a mí no me da la certeza de que no hayas tú usado por interpósita persona tu firma o hayas utilizado algún sistema o mecanismo para que pareciera que estabas en Rusia. Tú sabes, los onions y etcétera. Así es. Que hayas utilizado tú un sistema para aparecer en Rusia. Entonces, por lo tanto, no van a anular ese cargo. ¿Cuál es el reto? Todavía no está concluido esos retos. Son parte de lo que tenemos como foro que atender, porque al día de hoy pasan 3 elementos. 1, las incidencias en ese tipo de fraudes en masa son muchísimos, pero por asuntos son chiquitos. Entonces, llevar todo un procedimiento jurisdiccional con pruebas cibernéticas para probar una compra en Amazon de un celular de 20,000 pesos, a lo mejor te cuesta 500,000 pesos. Es muy complicado. Eso genera una ventaja para los que están enfrente, para los hackers. Por eso existen hoy por hoy delitos en carácter electrónico cibernético y hay una fiscalía especializada en delitos cibernéticos que están todo el tiempo entendiéndole apenas al tema. Así es. Te voy a decir cómo ganamos nosotros un procedimiento que se dio por un envío de un dinero mediante transferencia electrónica. Y es bien importante. Una vez una persona utilizando sus conocimientos
mandó en transferencia electrónica 5 millones de pesos de una empresa. 5 millones. 5 millones de pesos de una empresa a otra. Resultó que cuando solicitamos la apertura de la cuenta, venía en el contrato una casillita que ponía: ¿autorizas transferencias electrónicas de la cuenta? Y decía no. El banco de... Nosotros con eso demandamos. ¿Cómo lo sacamos esa información? En Conducef. Fuimos a la Conducef, iniciamos un procedimiento de amistosa composición, llegaron, exhibieron todos los documentos que les pidió Conducef y ahí preparamos nuestro juicio. Lo usamos como un medio preparatorio y vimos, no tienen facultades. El banco no debió de haber aprobado ningún tipo de transferencia. El banco luego alegaba dos cosas. Decía: lo que pasa es que la autorización te la hice telefónicamente. Tú me hablaste y me pediste esa autorización. Así es. Pues nosotros le dijimos, pruébalo. Y Claro. no lo probaron. Y dos, había habido anteriormente alguna que otra transferencia. Entonces decía, no puedes, por la doctrina de los actos propios, dolerte de un acto que tú mismo Así has es. propiciado. Pero lo bueno es que se había hecho con la llave de la contadora y que se había revocado su cargo ante el banco antes. Entonces, Wow. con esos elementos el juez dijo, es nulo la transferencia, pero no es nada sencillo. No, no, Estos claro se que tienen no. que cocinar caso por caso, ¿no? No sé si No, respondimos. y es justamente a lo que queremos llegar. O sea, esto no se trata de una receta de cocina. O sea, dentro de lo que estamos hablando de cómo utilizar distintos artilugios para despojar de un bien a una persona física, o sea, todos nosotros, ¿no? O a una persona moral que está integrada por cualquiera de nosotros, representante legal, socio, etcétera, y al final que tú descubras que hay formas tan sofisticadas que no están contempladas en la ley tal cual, o sea, somos testigos de ello en el ejercicio de la profesión. Así es. O sea, tienes leyes especiales de tratamiento de datos, pero que no están de alguna manera contemplándose también en un código penal federal o en un código civil o en diferentes leyes que tengan que ver con sociedades mercantiles. O sea, hay lagunas. Exactamente. Y en este caso, quiero irme a lo práctico. Abrimos ese pequeño paréntesis de la actualidad para pasar a otro de los tantos artilugios y cómo ustedes le han dado respuesta, porque sabemos que no es la única forma en la que se puede robar una propiedad que no te corresponde, que no es tuya. Vaya. Así es. Mira, hemos visto otra muy común. Existen escrituras públicas de propiedades que no tienen muy definidos los linderos. Okay. Sobre todo se utilizaban estas escrituras en el siglo XIX, principios del siglo XX, en donde como no había trazos tan claros urbanos como al día de hoy, como calles, como centros comerciales, esquinas, cuadras, etcétera, o en lugares que son rústicos y que no hay tanta claridad en el urbanismo, existen escrituras públicas con deficientes linderos. Y entonces dice, propiedad a nombre de Rodolfo. No, me lo voy a poner mal, al revés, voy a decir de Marco Antonio porque en este caso lo hacen así los delincuentes. A nombre de Marco Antonio, una propiedad. ¿En dónde? Son 250,000 metros. Al norte, la Puerta del Falsete. No te miento, ¿eh? Al sur, el Sendero de los Aguacates. Y en realidad era un sendero de los aguacates. Al este, con barra de piedra, propiedad vecinal. Al oeste, con asentamiento irregular. Eso significa que puede caber en cualquier lugar del estado. Claro, dicen Zapopan, Tlajomulco, Tonalá. Ajá. O algunos dicen en las inmediaciones de Tonalá, o sea... Ok, más elaborado todavía. Entonces, sí existen esas escrituras desde 1940. Porque en esos años se daba mucho el robo de tierras. Ajá. Cuya sofisticación era diferente.
hacían un embargo de bienes. Marco Antonio Peña, voy y le embargo a Rodolfo 250,000 metros. Pero no obraba en el registro público de la propiedad nada respecto a 250,000 metros. Así es. Llevaba el juicio, te lo ejecutaba y para que se pasara el bien a mi nombre, le pedían al registro público de la propiedad que abriera apenas el folio registral para que se pusiera mi nombre en esas características. Y así se abrían folios registrales en los 40. Con eso, al día de hoy todavía vemos que hay un folio registral de un inmueble de 250,000 metros que no tiene linderos claros y que ellos los sobreponen en cualquier lugar. Y entonces están buscando un lugar que haya una pechuga de tierra interesante y lo mismo. Ven si está ocupado, ven si hay veladores, lo están ahí pajareando, sondeando, y un día de pronto llegan y se meten. Te voy a decir cómo se meten. Ven la sofisticación. Denuncian el despojo. Pero ¿cómo lo hacen? Marco Antonio Peña, que tiene esas características en una escritura pública, denuncio a un chalán mío. Tengo a una persona que trabaja para mí, que es parte de mi banda delincuencial, que se llama Jaime Gutiérrez. Y denuncio, se me metió con esa escritura que tiene los linderos mal, van al Ministerio Público y denuncian. Y en efecto se lleva un procedimiento en contra de ese cuate. Y se declara el delito de despojo. Y entonces, en el proceso, uno de los efectos del procedimiento penal es que se le restituya a la víctima en sus derechos. ¿Cuál es esa restitución? La posesión del bien. Y entonces, tú siendo propietario, pero medio descuidadón de tu pechuguita, un día llegas y dices, ah, caray, ya está Marco Antonio Peña dentro. ¿Y por qué? Y tocas la puerta y yo te digo, no, mira, a mí me la dio en un procedimiento penal porque se dio como reparación a la víctima. Tú dices, claro, acto de autoridad, Ajá. Vamos al amparo. Ajá. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en contradicción de tesis que nene, chato, eso no lo veas en un procedimiento penal. Si tienes problemas de quién es el titular del inmueble, vete a un juicio civil. Y entonces ahora tú me vas a demandar a mí en un juicio civil que va a durar 25 años. Estoy siendo, evidentemente, estoy siendo absurdo. Va a durar 3 años el procedimiento en todas sus instancias. En esos 3 años, el cuate va a construir, va a fraccionar, va a sacar un condominio, lo va a vender y cuando tú ganes el procedimiento civil algún día, vas a encontrarte a 50 familias allá adentro viviendo que compraron de a de veras. No, qué calamidad. Eso pasa el día de hoy, ¿no? Es el pan nuestro de cada día. Ese es otro de los artilugios que hemos visto. Mira, la verdad es que estos temas no es por infundirles el terror, queridos amigos, pero es la realidad latente y pujante. Y vamos a ir a otros casos. O sea, como se dan cuenta, hemos enumerado uno a uno las, más que artilugios, si es un nombre adecuado y específico, las metodologías. Exactamente. Las distintas metodologías para lograrte hacer de algo que no te corresponde, de un bien inmueble en este caso. Vamos a exhortarlos a que pongan en la caja de comentarios sus preguntas, de haber alguna. Ahorita hay algunos mensajes de salud para Marco, entonces se los vamos a expresar. Y mientras tanto, les queremos compartir un conversatorio muy importante que se dio hace pues unos días, estamos hablando del fin de semana pasado, en donde participaron como algunos de los ponentes invitados un asesor de materia de propiedad intelectual en Italia, Eduardo Fano, para que sepan
lo más actual en el mundo del comercio internacional referente a la industria de la moda. ¿Cómo ha afectado a la pandemia? ¿Qué perspectivas hay en este 2021? Vean una parte del conversatorio que ya está disponible a través del canal de YouTube Coffee Low. Vamos para allá. Simplemente estamos estableciendo desde un punto neutral una panorámica objetiva de la situación. Y justamente yéndonos a la industria que refleja una gran importancia de crecimiento, de venta, que es la industria de la moda, y que sabemos que en México por lo menos se vio afectada una gran cantidad de expos que normalmente anualmente hacían una gran cantidad de eventos, pues ahora en la virtualidad ha cambiado todo. Y queremos saber, desde este punto de vista internacional y especializado, pues los comentarios en esta etapa de desarrollo de parte del doctor Eduardo Fano. Sin más, le cedo el uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu trabajo de gran moderador con consideraciones muy condivisibles. Y muchísimas gracias, Alma, por esos números. Yo soy más bien un hombre de letras que de números, pero cuando los números, como acaba de hacer Alma, son tan puntuales y explicados de manera tan claras, son muy contundentes. Podemos decir que son números que hablan como palabras. Entonces yo paso a ese tema específico, que es el tema de la moda, y me siento casi un poco culpable. Agradezco, Rodolfo, de haber dicho que la moda, es cierto, mueve muchísimo dinero, es una industria muy importante, pero claro, delante de lo que estamos viviendo, a lo mejor es como hablar de algo muy fútil. Lo decía Oscar Wilde. Oscar Wilde decía que la moda es algo tan feo que hay que cambiarla como mínimo cada 6 meses. Y eso era una época en que las colecciones de moda salían cada 6 meses. Pero justo antes de la pandemia hemos llegado a colecciones de moda o píldoras que salían muchísimas veces al año. Y eso es probablemente algo que cambiará y probablemente con optimismo puede que sea un cambio a mejor. Entonces, como se decía, yo empezaría a analizar lo que pasó hace un año exactamente. Explota la pandemia, por lo menos en Europa. En Italia yo había vuelto a Milán a finales de febrero, principio de marzo, y empezó todo. Además, en mi región, que es Lombardía, yo soy de Milán, fue el centro, el epicentro. Entonces, muchísimo miedo, mucha incertidumbre y mucho pánico. ¿Cómo se reflejó en el mundo de la moda? Caída vertical de las que son las ventas en tiendas, offline, hasta un 70%, y una lenta pero evidente subida de las ventas online en el medio digital, un 25% de momento. He dicho que no soy de números, pero empiezo yo también con unos pocos números. Después de unos meses del primer lockdown fuerte, vemos que las cosas casi se equilibran, porque las ventas offline en tiendas bajan, pero ahora de un 40%, no ya un 70%, y las ventas online suben a un 40%, casi que se encuentran a medio camino. Pero hay que decir que al mismo tiempo cierran muchísimas tiendas físicas, sobre todo en el ámbito fast fashion. Hay cadenas como Primark, como H&M, como Inditex, que van cerrando muchas de sus tiendas en muchos países. Y es una época en que, claro, la moda en esta primera etapa es decididamente algo fútil, algo superficial. Todo se centra más bien en las compras de las comidas y, como nos acaba de decir, con ese 3% de subida, Alma, cierto que el mundo alimenticio no ha pagado tanto el precio de la pandemia. Se compra comida a lo loco, como si fuese un tiempo de guerra, que hay que hacer reservas, aumentan muchísimo las ventas en los supermercados, pero el lado oscuro del sector alimenticio son los restaurantes, que probablemente siguen hoy en día siendo dentro de los sectores más afectados. Cuando se vuelve a comprar, sobre todo online, es algo muy normal en el ser humano a nivel psicológico. Después de tanto miedo e incertidumbre, es como una vuelta a la vida, una manera de distraerse. Se pasa muchísimo tiempo delante del ordenador, entonces la compra online con también la entrega en casa es algo muy fácil y muy útil. Y lo típico en el mundo de la moda es algo específico, es ropa para estar cómodo en casa. Claro, no se van a comprar trajes de fiestas, porque ya las fiestas es un lejano recuerdo. Mucho
de lo que se vende es para hacer deporte, tanto en casa como en el aire libre, cuando el lockdown nos permite esa abertura y esas paréntesis de tiempo. Y productos para el cuidado personal, la belleza, eso es algo muy típico después de momentos de crisis o como en el pasado, inmediatamente después de episodios de terrorismo. Son los sectores que suben en las ventas. Se piensa más bien a nuestra salud y cuidado personal. Y también el yoga, como sector muy específico, es un sector donde los productos relacionados se han vendido mucho y desde luego también todo lo que ha sido cursos y materiales que se podía encontrar en la venta. Queridos amigos, ¿cómo vieron? Un conversatorio de más de 2 horas con participantes de Perú, Italia, como lo acaban de ver, y además de la Universidad Nacional Autónoma de México, disponible en el canal de YouTube. Así que dense una vuelta, hombre, y como dicen coloquialmente, agasájense de todo el conocimiento que está en ese canal. Bueno, a ver, como siempre es agradecer a las alianzas que están viendo en su pantalla, ¿no? Están viendo en su pantalla a unos grandes amigos que hacen posible que semanalmente estemos con todas y todos ustedes. Yacún Flores, su sitio web lo están viendo, www.yacunflores.com, y al igual que la editorial de México, Jus Literatus. Vamos a ver próximamente qué nuevo ejemplar con algún autor podemos tener en alguna transmisión en vivo. Le mando un saludo a su encargado editorial, Cristian, tenemos eso pendiente. Bueno, pues regresamos. Artilugios, son demasiados, es una lista choncha. Pero vamos a uno más para pasar a las conclusiones y ahí sí, no tengan misericordia, queridos amigos. Dejen todas sus preguntas. A ver, otro de los artilugios de alto impacto que en tu opinión, yo sé que es una listototota, pero que me digas, Rodolfo, este artilugio también hay que tenerlo en cuenta. Otro de los que hemos visto de manera muy común es que se hacen contratos prefechados, que son contratos total y absolutamente simulados, en donde se da una enajenación de la propiedad. Ejemplo, contrato privado de compra-venta en el que se da la enajenación del inmueble. Entonces, la gente suele tener, por ejemplo, en una playa o en cualquier otro lugar diferente a donde tiene su modus vivendi, el día a día, tiene unas tierritas y dicen, ahí tengo mis tierritas en la playa. Ajá. Y tienen a una persona que les cuida. Y no solo eso, la persona que les cuida es amigo del patriarca de la familia. Vaya. Y luego muere el patriarca de la familia. Y van los hijos a ver las tierras que les dejó su padre y resulta que ese velador prefechó el contrato, le puso una fecha cierta, sacándole una copia certificada en contubernio con un notario, para decir que hace más de 5 años se sacó esa copia certificada y con eso darle una fecha cierta. Y entonces demanda esta persona que cuida, que no es dueño, Claro. demanda una figura que se llama la usucapión, o a hacerse de la cosa, de la propiedad de la cosa, por el mero transcurso del tiempo, de manera pública, pacífica, continua, de buena fe, a título de propietario y con fecha cierta. Y la tiene fácil, pues Claro. si el señor lleva 5 años allá adentro y va a traer testigos en el juicio para que les pregunten, oye, ¿y ahí a quién veías? No, pues yo veía a don fulanito, pues hasta tenía unas vacas, y sí las tenía, porque era cuidador de la cosa, no dueño. Ese es el pan nuestro de cada día. Y entonces esa persona que es cuidador termina haciéndose ilegítimamente de la cosa en contra de los que sí son verdaderamente propietarios. Yo creo que con estos artilugios ya tenemos bastante material para ahora dar los consejos de cómo evitarlos, ¿no? Y bastante. Y bueno, a ver, hay que ser latente a aquellos saludos que están llegándonos por las redes en tiempo real. Roberto Barrio, uno de los seguidores de la comunidad. Saludos, amigo, gracias por estar presente.
Francisco Barrera, saludos al buen Marco Antonio, te mando saludos. Antonio Cedeño, saludos al doctor Marco Antonio Peña, como siempre, excelente participación. Y bueno, pues como siempre, los saludos son bien recibidos, pero desde luego pues, faltan las preguntas. Pero bueno, vamos a poner una imposición de los consejos. Y ya si surgen preguntas, ya luego hacemos una nueva emisión. A ver si en una de esas tenemos la honra de que te acompañe tu señor padre, mi estimado amigo. Encantado de la vida. Y a ver qué hacemos. Pero bueno, mientras tanto, los consejos dentro de los artilugios mencionados, que no fueron pocos. Vamos a pasar específicamente con el que acabas de mencionar. ¿Qué consejo tú das en ese supuesto? ¿Cómo lo han resuelto? Porque les han llegado casos sobre ello. Claro. El primer consejo más importante es la persona que esté adentro cuidándoles, háganlo firmar un contrato y pídanle recibos mes a mes, porque esas personas que cuidan, claro, tienen derecho a un emolumento. Por supuesto que tienen que cobrar un sueldo. Nomás consígnenlo. Déjenlo en recibo a través de un contrato en donde aparezca en el contrato que el señor está adentro, pero porque está siendo contratado para cuidar el bien. Así es. ¿Por qué? Porque ahorita que hablé de los elementos de la usucapión o de la prescripción adquisitiva, que es lo mismo, uno de los elementos es que esté adentro a título de dueño. Entonces, si ustedes le prueban al juez que hay un contrato en donde él se obliga a cuidar el bien y además paga mes a mes, o recibe, perdón, mes a mes, el pago de un emolumento, el juez va a decir, pues sí, chato, estás adentro, pero no como dueño. Estás como cuidador. Tu posesión no es la originaria que da la propiedad. La posesión es porque tienes un contrato para cuidar. Así es. Te derivaron la posesión para que cuides el bien, pero no más. Ese es el principal consejo y con eso es suficiente para que cualquier otra expectativa se caiga por tierra, ¿no? Ese sería el primero. Ese es el primero. Ahora, vamos a pasar al detalle netamente de cómo ustedes hicieron los medios preparatorios de juicio en el caso de Conducef. Ajá. O sea, se basaron en eso para tumbar lo demás. Es correcto. Y eso está muy bien porque lo cierto es que en la actualidad hace falta creatividad y lógica jurídica, mi querido amigo. Totalmente. Mira, una de las grandes problemáticas del drama del litigante, le llamamos nosotros, que vive una persona cuando va y enfrenta a un tribunal, son todas estas formalidades, algunos pensarán que son draconianas, pero estas formalidades que se tienen para la notificación, para los emplazamientos, para poder encontrar de manera personal a los posibles demandados. Por lo que las instituciones judiciales a veces no suelen ser tan efectivas para efecto de poder hacer en un medio preparatorio de juicio la obtención de los documentos que fueran necesarios para poder demandar. ¿Por qué? Porque cuando llegas a un medio preparatorio de juicio y luego quieres materializarlo mediante la notificación a la persona, a lo mejor no pelan la notificación y no pasa nada. O luego claro, no encuentras a la gente, te cierran las puertas, niegan que están ahí, es complicado. En Conducef, en particular Conducef, como tiene una verdadera e íntima relación con las instituciones financieras y no les conviene tener un rush con la Conducef, no les conviene, por eso es como una estructura muy interesante para comparecer ante la Conducef. No es requisito previo para demandar, lo haces porque quieres. Así es. Compareces, le planteas el problema a la Conducef, le dices, me hicieron una transferencia ilegítima y sin ningún derecho para hacerlo el banco, transfirió los fondos. Pídele que me mande todos los documentos que se hubiesen llevado para la contratación de la cuenta. Así es. Las instrucciones y si hay algún cheque firmado que exhiba de menos copia del cheque o de menos copia del voucher, dependiendo de tu problemática. La Conducef notifica al banco, pero ya sin este tipo de formalidades draconianas. Ellos lo hacen de una manera mucho más sencilla.
Y las instituciones sí atienden al llamado de la Conducef, porque si no los multan. Así es. Y cuando los empiezan a multar 1, 2 por no comparecer o no hacer caso a las indicaciones de Conducef, no, las instituciones financieras no quieren esas multas. Por lo que sí comparecen, sí atienden, y en la audiencia se puede solicitar que se le requiera y se le impele para que vaya y exhiba los documentos. Y entonces se le impele, so pena de que si no lleva los documentos, se le multa. Y ahí, si el banco regresa y dice no tengo los documentos, ya con eso sabes que cuando vayas al juicio y demandes y pidas que se exhiba el documento, so pena que si no lo exhiben se tenga por falso, por ejemplo, la firma del cheque, si el banco sale con que sí lo tuvo, entonces en algún lugar mintió. Ajá, exactamente. Es una manera de un poco amarrar las manos ante una posible estrategia para incumplir con sus obligaciones. El contrato, ahí puedes ver el contrato y ahí puedes ver exactamente qué contrataste, porque no lo sabemos. Nadie guardamos nuestros contratos de apertura de una cuenta. Que eso sería otro consejo. Ese es un consejo. Cada vez más pasa con las aseguradoras y a lo mejor cambia un poco el tema. Ni siquiera leemos los condiciones generales de nuestros seguros. No. Ves la póliza y le crees al que te lo vendió. Está bien. A ver, ¿qué incluye esto? Y te dicen todo lo que incluye. Y luego al final, cuando ya te pasa el siniestro, resulta que no incluye nada, pero es porque no leemos. Entonces el consejo es, de menos tengamos nuestros documentos en orden, tengamos nuestras aperturas de las cuentas, tengamos las instrucciones que le hagamos a los bancos por escrito, los correos electrónicos. Todo eso en algún momento nos va a servir como material probatorio para ver si lo que hizo el banco era fuera o dentro de la ley, ¿no? Por supuesto. A ver, hay una pregunta, bueno, hay varias y agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Recuerden, estamos en vivo, en el grupo de Telegram, en el grupo de WhatsApp. Las preguntas son bienvenidas. Hay 2 y las voy a dar lectura en la transmisión en vivo de una de las páginas. Una de ellas es de Sandra Cecilia Pérez Leos. Nos dice, una pregunta, ¿una persona exhibe una escritura inscrita en el registro público de la propiedad a favor de X persona, con diferentes datos como municipio, etcétera? Dicha persona tiene conocimiento que el inmueble era de su hermano. ¿Qué tipo de delito comete? Gracias. Me lo vuelves a repetir porque yo necesito bajar el balón. A ver, vamos a poner. Ahí va. Una persona X. Una persona X. Exhibe. Una escritura inscrita en el registro público de la propiedad. Pero está inscrita en favor de esta misma persona X. Quiero entender que sí. Misma persona X. Ajá. Con diferentes datos como municipio, entre otros. Yo no sé si eso sea relevante para el caso. Pero bueno, pone eso. Dicha persona tiene conocimiento que el inmueble era de su hermano. Era de su hermano. Era de su hermano. Pero aquí está el truco. ¿Por qué era de su hermano? Es decir, eso no es, ¿no? O sea, si vamos a poner a la persona primera X y al hermano Y. Ajá. Y entonces, esta persona X que tiene intitulado en su favor el inmueble, porque así lo dicen las escrituras registradas en el registro público de la propiedad, va a hacer un acto con ese inmueble. Venderlo, grabarlo, lo que sea. Pero dice Ceci Pérez. Así es. Él sabe que ese inmueble era de su hermano. Aquí el punto es que el paso anterior es donde a lo mejor hubo un delito. Es decir, si la persona Y debería de ser el propietario, seguramente hubo un acto jurídico en el cual ahora X se hace el propietario. Así es. Aquí está el truco. ¿Por qué razón se hizo el cambio de Y a X? Es donde tendríamos que analizar y qué delitos pueden ser. Suplantación de persona. Así es. Puede ser un delito de falsificación de documentos. Puede ser un delito, por ejemplo, de fraude procesal. Así es. Utilizando un juicio, se hace de un bien falsificando dentro de ese juicio documentos para obtener un lucro indebido y hacerse del bien.
Esos tres pueden ser. Puede ser un despojo, si llegó y se metió a la fuerza y duró 5 años adentro y luego demandó la usucapión, como lo platicamos. No sé, ahí está el truco. Y otra pregunta, ¿existe alguna, este es de Antonio Cedeño, ¿existe alguna acción para revertir algún registro ilegal ante el registro público o catastro que se haya registrado sobre un inmueble de un nuevo propietario que haya adquirido por medio de algún artilugio? Por supuesto. Aquí es un temazo. Ajá. Licenciado Cedeño, acaba usted de dar en el quiz del asunto. Y además está espectacular para nuestras conclusiones, que ya se nos acabó el tiempo. Mira, sí, ahí te va. Voy a entrar y salir rapidísimo. Desde el punto de vista penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un artículo 111 que establece que cuando exista la comisión de un delito, puede perfectamente el juez de control establecer desde el inicio del procedimiento penal como medida que se le restituya ante la evidencia de la comisión de un delito en los derechos a la víctima. En este caso, podría deshacer en el registro público de la propiedad la anotación para ponérsele al anterior propietario. Segundo, se puede hacer como medida o técnica de investigación en el registro público de la propiedad, se puede limitar el tráfico del folio registral. Tercero, se puede a través de la nulidad en materia civil hacer la eliminación en la esfera jurídica de todos los actos posteriores a partir de los actos nulos. Y hay un artículo específico en Jalisco y otro a nivel federal que dice que los actos nulos viciados por nulidad absoluta no son susceptibles de convalidación ni de ratificación. Nunca prescriben, lo que significa que no hay usucapión y por lo tanto van en contra de cualquier tercero que haya adquirido, aún que lo haya hecho de buena fe, siempre y cuando el acto por el que se le privó de la propiedad haya estado afectado por nulidad absoluta por falta de consentimiento. Perdón, licenciado Cedeño, espero y haber sido claro. No tenemos ya mucho tiempo, pero esa sería la respuesta. Y agradecemos, desde luego, sus participaciones. Saben que pueden dejar las preguntas, se las vamos a hacer llegar con todo gusto a mi querido amigo Marco Antonio. Y bueno, pues los últimos comentarios son de saludos. Les mandamos un afectuoso saludo a todos los que están haciéndole llegar felicitaciones a Marco Antonio por esta brillante participación. Muchas gracias. Y bueno, como siempre, agradecemos a los que están viéndonos y escuchándonos, a las alianzas estratégicas que ya las van a poder ver en su pantalla en un momento más. Las están viendo, la Editorial de México, Jus Literatus y también Yacún Flores desde su sitio web oficial. Chéquenlo, visítenlo, en la descripción van a estar todos los datos. Y bueno, pues nos ha acompañado un verdadero rockstar del derecho, como lo han visto, y que me galardona con su amistad. Marco Antonio Peña Barba, socio de Peña Briceño, Peña Barba, abogados. Muchas gracias por tu invitación. Mi querido amigo. Gracias por tu invitación, gracias al público y saludos a todos. Espero pronto volvernos a ver. Hombre, con la tacita, mi estimado. Brindemos. Salucita. Cuídense mucho, amigos. Gracias.